Por eso le puse como título a esta predicación, tiempos peligrosos. ¿Y por qué son tiempos peligrosos? Lo vamos a leer. Hay algunas categorías, digámoslo así, con respecto a las señales de los últimos tiempos. Pero quiero enfocarme más como en los tiempos engañosos que estamos viviendo, lo cual lo hace más peligroso, ¿sí? Porque cuando tú puedes ver el mal de frente, tú te vas, tú te quitas, porque sabes que eso es malo. Pero cuando tú ves el mal disfrazado del bien, estás en riesgo de confundirte, ¿sí o no? Y de pronto ahí muchos van a caer. La Biblia lo dice, que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces muchos van a caer en la trampa y van a escuchar espíritus engañadores. Por eso es tan peligroso. En estos últimos tiempos, como iglesia, debemos estar con los ojos abiertos, espirituales, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esto es como comiendo pescado, que tú tienes que sacar las espinas, porque si te pasas una, eso te puede hacer mucho daño. Y tú estás recibiendo palabra, te estás alimentando muy bien, gloria a Dios, síguelo haciendo, pero mide muy bien cuáles son las fuentes de las que estás bebiendo. No es bueno en este momento estar escuchando todo tipo de predicador, porque hoy día hay de todo en las redes, hay de todo en YouTube. Sí, hay podcasts de muchos predicadores y no todos tienen las mismas líneas doctrinales. Entonces, ahora que vemos tanta cosa rara, vamos a tener más cuidado. ¿Listo? ¿Les parece? Amén. Entonces, como pastor, que los amo tanto, tengo que predicarles lo que la palabra de Dios dice. Porque no es lo que ustedes quieran escuchar, es lo que Dios me dice que les dé. Yo soy como un mesero que simplemente trae y sirve en la mesa lo que el chef envía. Eso es lo que hago yo como pastor. Ese es mi trabajo, no es nada más. Yo no estoy dándoles un mensaje que ustedes no hayan escuchado de pronto, o quizá para algunos es nuevo, pero lo que quiero decir, no estoy diciendo algo que Dios no haya dicho antes. O sea, simplemente estoy reproduciendo las palabras de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, traer el mensaje de Dios a una iglesia que necesita crecer y estar fuerte para estos últimos tiempos, porque estos son tiempos peligrosos. Ese es nuestro título. Y acompáñame por favor a segunda carta a Timoteo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Si tú tienes tu Biblia, ábrela y tenla ahí, porque vamos a demorarnos un buen tiempo ahí en este pasaje. ¿Ok? Amén. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Felices? Amén. ¿Con ánimo? Muy bien, esa es la actitud. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Esto lo escribió Pablo al joven pastor Timoteo hace casi 2000 años. Y él habló no de los tiempos que estaba viviendo ahí, sino de los últimos, los postreros, los finales. Dijo, tienes que tener en cuenta que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí está el título de nuestro sermón, ¿ok? Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es hombres amadores de sí mismos? Eso se llama humanismo. Por lo tanto, de las cosas que más debemos cuidarnos en los últimos tiempos es del humanismo. El humanismo no es del todo malo, tiene cosas buenísimas en su enseñanza. Pero, ¿cuál es el problema del humanismo? Que el humanismo centra la atención en el yo, en la autosuficiencia, en los poderes internos de la persona, sus cualidades personales, para pensar que cada persona, cada individuo es como si fuera Dios de su propio mundo, ¿sí? Donde él puede tener la autonomía y de acuerdo a sus fuerzas, dones y talentos alcanzar las metas que se proponga. Eso es el humanismo te lleva hacia allá, hacia descubrir el valor de tu humanidad, de lo que tú eres como persona. Por eso te digo, no es del todo malo, hay cosas buenas, en esto las enseñanzas son revueltas. Solo que Jesús dijo un mensaje diferente al humanismo. Jesús dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. No es concentrarme en mi habilidad, en mi fuerza. La Biblia habla de concentrarnos en la fuerza de Dios y en la habilidad de Dios, en el poder de su Espíritu Santo. Si tú quieres tener éxito en tu vida cristiana, no dependas de ti, depende de Dios. Y ahí está la clave, ¿sí o no? Esa es la clave para nosotros ser verdaderamente cristianos. O sea, un cristiano es el que pone sus fuerzas en Cristo, el que sigue a Cristo y sabe que todo lo que es hoy y lo que será mañana es por Cristo y no porque Él sea el duro, pues,
el más grande y el más inteligente o el más brillante, ya que todo eso es engañoso. La sabiduría humana es engañosa. Tú puedes asegurar tener hoy la verdad acerca de algo y mañana una nueva hipótesis te cambia y te desbarata los argumentos, ¿o no? Entonces, estaba mal, estaba equivocado. Sí, eso suele pasar. Nos toca cada día estar modificando nuestro aprendizaje. Si tú estudias una ciencia en la universidad, vas a ver que a menudo todo se va renovando. Si por ejemplo tú estudiaste derecho, las leyes van cambiando y tú tienes que estar actual, o si no, vas a quedarte en el pasado y vas a dejar de ganar, ¿o no? Y así pasa en todas las áreas de la vida. Cosa muy diferente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca cambia. Es la misma, eternamente y para siempre. Así que todo lo que tú aprendas de la palabra de Dios, investigues, escudriñes, será seguro para toda tu vida y para la eternidad, porque eso nunca va a cambiar. Eso es lo más seguro, ¿no? Pedro dijo, nosotros hacemos bien al estar atentos a esta palabra, a esta Biblia. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que brilla en medio de la oscuridad, porque estos tiempos son oscuros. Estamos en tiempos muy difíciles y como hay tanto engaño, uno de ellos, el humanismo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy concentrados en la verdad. Que Cristo sea la luz que nos alumbra el camino. ¿Ok? Porque esta Biblia es Cristo. Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra de Dios encarnada. Él es Jesús. Esta Biblia habla de Jesús. Léela, es mesiánica de principio a fin. Desde Génesis tú encuentras a Jesús. Hasta Apocalipsis encuentras a Jesús. Y entre más tú lees la palabra, más encuentras a Jesús y más conoces a Jesús y te haces más consciente de Él. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque si bien os parece, en ellas está la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. O sea que tú debes creer en Jesús por las escrituras. Amén. No es como el mundo lo diga, porque hay miles de religiones en el mundo. Hay miles de sectas de enseñanzas diversas. Y cada una tiene su propia posición acerca de Dios. Cada una predica a su manera lo que ellos piensan o consideran es la verdad. Y cada uno asegura tener la verdad absoluta. Y eso es muy peligroso. Por eso nosotros, si queremos estar pegados en la palabra, pegados en la verdad, siempre debemos buscar a Jesús en las escrituras. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No como dice el patriarca de la religión que estoy siguiendo, no como dice la persona o como lo enseña de acuerdo a sus experiencias personales. No, es como dice la escritura, porque esta es la forma correcta de creer, como dice la escritura. Y si alguien te predica otro evangelio, huye de ahí. Un día un señor llamado Joseph Smith tuvo una experiencia sobrenatural con un ángel. Aquel ángel se identificó como Moroni, ese era su nombre, Moroni. Y de ahí nacieron los mormones. Él comenzó a recibir del ángel y a escribir un libro. Y ese libro es el libro del Mormón, que lo consideran como su doctrina, y tienen la Biblia también, pero como un libro de consulta, como un anexo, mas no como la base de su doctrina. Y así hay muchas religiones en el mundo. Por eso no debemos tener otros libros, otras cosas como nuestra doctrina como tal. Yo sé que hay libros muy buenos, aquí le vendemos muchos, pero que tienen que ver solamente con lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, es mejor no prestarles atención. Dice la palabra, si alguien les predica otro evangelio diferente al que les hemos enseñado, así sea un ángel, no le crean y ténganlo por anatema. O sea, por maldición. Porque cualquier mensaje diferente al que la palabra de Dios enseña trae maldición a la persona. ¿Estamos? En cambio, la palabra de Dios viva, pura, sin leudar, tal cual como ella está ahí, es la que nos lleva al conocimiento de Dios y la que nos brinda una vida próspera, bendecida en todas las áreas. No solo en lo económico, en todas las áreas. Entonces, lo que hace la Biblia es que tú centres tu mirada en Jesús y no en el ser humano, en Jesús. Y Jesús se convierte en tu roca sobre la cual tú estás edificado para llegar a ese destino,
Porque si analizas algo, toda religión en el mundo coincide en una cosa. ¿Cuál? ¿Qué debes hacer tú? ¿Cuáles son las reglas que debes cumplir para poder ganarte el favor de Dios? Para lograr alcanzar esa salvación prometida, para tener acceso a esa vida eterna o al paraíso o a lo que crean. Toda religión coincide en lo mismo, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia no se trata de lo que tienes que hacer tú para llegar a Dios. La Biblia se trata de lo que hizo Cristo para que hoy tuvieses comunión con Dios. No se concentra en la obra del hombre, se concentra en la obra de Jesucristo. Eso es la Biblia. Te invito a que la leas, a que la sigas estudiando y a que crezcas en el conocimiento de tu Salvador Jesucristo. Entonces, de las primeras cosas que encontramos en este pasaje es el humanismo. ¿Y por qué es tan peligroso el humanismo también? Porque el humanismo se ha infiltrado en las iglesias. Hoy escuchamos muchos sermones que solo hablan de humanismo y poco cristianismo, poca palabra. Se han visto, hay personas que predican y solo usan una cita bíblica. Incluso muchos predican y ni siquiera dan una cita bíblica. Y casi todo lo que enseñan es basado en sus experiencias, en sus testimonios. Y para hacer un poco más didáctica la enseñanza y un poco más amena, entonces recurren a otros tipos de recursos literarios y se meten ahí y nunca realmente van al corazón de la palabra de Dios. Ten mucho cuidado, no te dejes engañar. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero sigamos leyendo, si no, no vamos a avanzar. Dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Qué es una persona intemperante? Una persona intemperante es la que trata a los demás con intransigencia. ¿Qué es intransigencia? Es una actitud que no acepta los comportamientos, opiniones o ideas distintas de los propios. Eso es una persona intemperante. Y hay que tener mucho cuidado con aquellos que piensan tener la verdad absoluta y ven a todos los demás y los descalifican. Es algo que toca tener mucho cuidado. Siempre debemos tener un espíritu enseñable. Obviamente el filtro siempre es la palabra de Dios. Amén. Si está aquí, es la palabra de Dios. Si no está ahí, pues no va. Listo. No lo creemos, no lo aceptamos. Pero analiza lo que dice acá. Hay algunas palabras que son claves para ver que el mundo está así. Miren todo lo que describe la Biblia como lo que caracteriza los seres humanos de los últimos tiempos. Te lo voy a leer otra vez. Dice: hombres amadores de sí mismos. ¿Eso está pasando en el mundo, sí o no? Avaros, vanagloriosos, ¿sí o no? Soberbios, blasfemos. ¿Se han dado cuenta que cada día la gente habla más en contra de Dios de una manera más escueta? Muchos de ellos despectivamente y muchos de ellos de verdad blasfemando en contra de Dios, y lo hacen sin ningún tipo de temor. Ya como que perdieron toda sensibilidad y lo hablan como por hablar. Se creen ellos Dios y blasfeman del nombre de nuestro Dios. Incluso muchos de ellos hacen burla de Dios. Pero dice la palabra en Salmos: el que mira desde el cielo se ríe de ellos. ¿Tú sabes qué va a pasar después de esto? De estos tiempos peligrosos. ¿Tú sabes qué va a pasar? Viene el juicio de Dios sobre la tierra. Es que no es un secreto para nosotros. Viene el juicio. Lo que pasa es que nosotros nos vamos con Cristo, aleluya, y volaremos con Él. Pero una vez la iglesia sea sacada de la tierra, el juicio viene sobre la tierra. Y viene muy duro. Tanto que la palabra dice que nunca en la historia hubo tal tribulación como la que habrá sobre la tierra en esos 7 años. Son 7 años donde vendrá al principio una falsa paz, pero luego vendrá con el orden nuevo mundial que se levantará sobre la tierra, calamidades, destrucción, hambres, terremotos, y las estrellas del cielo caerán, se contaminarán todas las aguas de la tierra. O sea, esto va a ser un caos terrible. Fuego va a caer del cielo. Cosas muy duras va a experimentar esta humanidad, los que se quedan. Entonces, nosotros estamos apercibidos de esto y lo que hacemos es prepararnos para irnos con nuestro Señor. Solo que de aquí a que Él venga, nuestro trabajo es no dejarnos engañar,
Es mantenernos firmes ahí en la verdad, sin salirnos de ella bajo ninguna circunstancia, pegarnos a lo que el Señor dice en su palabra. Y luego dice, desobedientes a los padres. Y hago otra pausa acá porque creo que esta es la generación que ve más en los jóvenes, en los adolescentes, una actitud de rebeldía contra sus padres, como nunca en la historia. ¿Sí o no? En Salmos dice, habrá una generación que no obedecerá a sus padres. Creo que esta es la generación. No sus hijos, porque ustedes tienen hijos de Dios. ¿Cuántos lo dicen? Así sea por fe, diga amén. Pero díganme cómo está el mundo en este sentido. Ya los muchachos llegan a una edad en la que no quieren que les digan nada. Tienen 14 años y creen que ya son autónomos y creen que ya pueden hacer lo que quieran, que pueden tener una vida sexual activa, y donde les digan algo, ay, Dios mío. Y hay leyes que les apoyan todo eso. Eso es lo más triste, ¿no? Porque ahora hasta la Constitución ha cambiado. Muchas cosas han cambiado para que los jóvenes puedan encontrar derechos en medio de sus placeres y en medio de su desenfreno. Y cada día se aprueban peores leyes, que si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú sabes que el mundo va muy mal, ¿sí o no? Pero muy mal. Donde a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Donde dicen que el niño, así tenga 4 años, ya puede decidir sobre su sexualidad. No saben ni ir al baño y ya pueden decidir sobre su sexualidad. ¿Qué es esto? Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Bueno, nosotros no, porque somos hijos de Dios, pero eso es lo que está pasando en el mundo. Son tiempos peligrosos. Entonces, claro, empoderan a unos niños que no tienen facultades, que no tienen todavía ni siquiera control sobre sus emociones, que no saben ni siquiera cómo trabajar y conseguir para lo que necesitan, pero ya pueden tomar las decisiones que ellos quieran e incluso sobre sus padres. No, el diseño de Dios es que mientras un hijo esté en casa, obedece lo que sus padres le dicen. ¿Cuántos hijos dicen amén? Ah, no, ya eres grande, ya trabajas, bueno, dale, vete. Es tu decisión. Ya te puedes sostener tú mismo, ya estás haciéndote tu propia vida. Ok, perfecto, dale y tú decides por tu vida. Pero si estás en casa, las reglas las ponen los padres. Amén. ¿A un papá le gusta escuchar esto? De pronto para un hijo esto es incómodo. Ah, pastor, ¿qué es lo que está diciendo allá? Como fastidioso ese pastor. Y padres, no se dejen ganar de sus hijos. Las reglas las ponen ustedes. Sus hijos no mandan. No, es que es mi noviecito y se queda esta noche en casa. ¿Por qué? ¿Es la casa de ellos acaso? Bueno, más adelante quizá lo será, pero por ahora no. Amén. ¿Está incómodo el tema? ¿Un poquito? Pero es que toca hablar las cosas como son. Tenemos que ser diferentes, o entonces ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra sal? ¿Dónde está lo que hace que haya un sabor en este mundo? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que a un niño que aún no tiene la capacidad de manejar su vida se le está entregando demasiada responsabilidad. Y eso es grave. Por eso tú ves a los muchachos hundidos en depresión. Manejan una información de la cual aún no están listos para manejar. Ven todo tipo de porquerías en sus celulares. Sus vidas aún no están listas para discernir entre lo bueno y lo malo. Su mente no tiene la capacidad aún. Entonces por eso se confunden tan fácil. Y a mí me puedes decir retrógrada y dime lo que quieras, pero yo no estoy de acuerdo con que un niño tenga celular. Mi hija a veces me pide jugar sus jueguitos, yo la dejo, pero la supervisamos y le ponemos tiempo límite. Ya jugaste media hora, es suficiente, ven el celular. Punto. Ay, pero es que son niños. No, pues por eso son niños, no son grandes. Hay redes encargadas de muchas cosas horribles en internet, a través de los jueguitos y a través de muchas cosas. Y los papás están ahí como para que el chino coma, dele el celular. Para que el chino se porte bien, dele el celular. No, no le estás enseñando a portarse bien, les estás enseñando un vicio. O sea que aún los mismos padres están poniendo vicios en sus hijos.
Porque si no es con celular, entonces no se quedan quietos. Si no es con celular, entonces no comen. ¿Ustedes creen que eso está bien? Claro que no. La palabra dice que en los últimos tiempos los hijos serán desobedientes a sus padres. Es una de las características que estamos leyendo en la lista. La estás leyendo conmigo, ¿verdad? Yo no me estoy inventando esto. Ten mucho cuidado, porque si tú eres papá, es tuya la responsabilidad de formar ese hijo. Yo sé que no será fácil en medio de esta generación, pero con Dios todo es posible. Instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tú tienes que hacer un contrapeso a la información que le brinda el mundo a tus hijos y sembrarles palabra al doble de lo que el mundo les siembra mentiras, y hacer que la palabra de Dios sea más fuerte en ellos que las ideologías destructivas que le están entrando a través de las redes sociales, de las plataformas que ellos están frecuentando. Hacer que la palabra de Dios tenga un peso. Y tenemos una ventaja con respecto a eso, porque todo lo que tú les des de palabra a ellos va directamente al espíritu de ellos. Lo que ellos reciben de información está yendo a sus mentes, pero el espíritu hará que ellos sean transformados por esa palabra. Quizá veas momentos difíciles, como que los muchachos no quieren y están ahí. No te preocupes, mantente firme, el Señor está contigo. Ámalos, claro, no los exasperes. Dice la palabra, Padre, no exasperen a sus hijos. Sí, es verdad. Ámalos, trátalos con mucho amor. La disciplina con amor modifica la conducta. Pero no cedas tus principios, no corras las reglas, no corras las líneas. Las reglas las pones tú, papá, tú, mamá. Y si te tocó ser mamá y papá a la vez, el Señor te bendiga, mujer, porque el Señor te dará una fuerza al doble, te dará una sabiduría al doble para que sepas administrar tu casa. Porque tú no estás sola, el Señor es tu marido, como lo dice Isaías. Amén. Pero avancemos, porque hay mucho que decir. Impíos, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Mira la palabra que sigue, infatuados. Infatuado es un estado emocional caracterizado por el dejarse llevar por una pasión irracional, especialmente por el deseo adictivo. Escucha, una persona infatuada es aquella que tiene una pasión irracional, un deseo adictivo, algo que lo destruye, pero que aunque él sabe que no le está haciendo bien, lo sigue haciendo. Eso es infatuado. Eso es infatuado. Y eso lo vemos en muchas esferas dentro de la generación que estamos nosotros viviendo en estos tiempos peligrosos, ¿no? Estamos hablando de tiempos peligrosos. Jóvenes que se destruyen, todos saben que van mal, ellos saben que van mal, pero lo siguen haciendo. Infatuados. ¿Cómo es posible que alguien quiera seguir consumiendo drogas y drogas y drogas cuando sabe que todos los días está dando un paso más al fondo del abismo? Hay algo que lo maneja, hay algo que lo domina. Eso es alguien que llegó a un punto que de lo que dice aquí el versículo, infatuado. Tremendo, ¿no crees? Es que dice la palabra de Dios que el ser humano no se sacia, que el ojo nunca se sacia de ver y el oído nunca se sacia de oír. Por eso o le pones un freno a tu vida o tu vida nunca tendrá un fin, siempre seguirá cavando un hueco. ¿Tú lo has visto? Personas que se entregan a los placeres nunca terminan, siempre hay algo más por descubrir, siempre hay algo más profundo donde ir, y las pasiones se vuelven cada día más adictivas y más peligrosas. Empiezas por algo suave, pero comienzas a llenarte de más de contaminación en el corazón y cada día vas un poco más al fondo. Yo hablé con un hombre hace muchos años, no es de esta iglesia, ustedes ni lo conocen ni saben quién es, pero él me decía: pastor, soy adicto a las prostitutas, yo no puedo dejar esto, es impresionante, me ha costado con más de 700 mujeres, cualquier peso que yo consigo es para esto, yo quiero dejar esto, yo quiero ya cambiar mi vida, ya había tenido herpes muchas veces y ya había tenido muchas enfermedades venéreas, estaba en un estado horrible, acabado, destruido, su mente emocionalmente estaba muy mal porque el pecado trae muchos daños a la vida. Infatuado. Ya llegó a un punto en el que perdió el control propio, en el que ya eso
ese deseo malo, que es como lo define el diccionario, lo está llevando cada vez más hacia el profundo. Como dice Proverbios, está cavando su propio hueco. La traducción más correcta es: está cavando su propia tumba, porque eso es lo que dice el versículo. Está haciendo el propio hueco donde luego lo van a enterrar. Eso es lo que está haciendo. Él mismo está yéndose un poco más lejos. Y entonces, al hablar con este hombre, a mí me dio mucho dolor en el corazón. Pero es que el problema es que la persona al principio piensa que puede controlarlo. Ese es el problema. Y yo sé que a ti te ha pasado en algunas cosas, y a mí también. Tú dices: es un poquito nomás, yo no voy más, no voy tan al fondo, un poquito nomás. Es una trampa, porque una vez tú lo pruebes, vas a querer un poco más, y un poco más, y un poco más. Pero tú no eres infatuado, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tienes la capacidad de decir no y frenar, hacer que tu vida no siga hacia lo malo, sino decir: ahora mi camino es diferente. Yo sé que a veces fallo, yo sé que a veces tengo cosas que me toca corregir y estoy en ese proceso, pero algo sé también, y es que Dios está conmigo y me lleva en aumento todos los días, me hace mejor. Amén, porque con Dios es un camino de avance. Tú no vas al abismo, tú vas hacia el cielo. Y cada día en este proceso te haces más parecido a Dios. Pero tienes que estar pegado a las Escrituras, pegado ahí sin separarte de ellas, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Continúa: amadores de los deleites más que de Dios. Ahora bien, hay tres grandes peligros en este tiempo. Ya te dije uno, que es el humanismo. Pero leíste entre líneas todo lo que vimos. Hay dos más, en los cuales se acomodan cada una de las palabras dichas por Pablo, y son los siguientes. Número uno, el humanismo. Número dos, el materialismo. Y número tres, el hedonismo. Ahí están los tres. El humanismo ya te expliqué qué es. El materialismo, fácil de entenderlo, es cuando hay amor por las cosas materiales, ¿cierto? Como esa avaricia, ese deseo de tener. Y cuando la persona se obsesiona para amontonar riquezas y para tener más y más y más. Materialismo. Pero el hedonismo es cuando se le deja al cuerpo hacer lo que quiere. Hedonismo es cuando la gente dice: no tiene nada de malo, tú eres libre, tú puedes simplemente disfrutar la vida y ya. No le pongas un freno a tus placeres, tú fuiste así creado, tú tienes un cuerpo, tú tienes una vida, tú no puedes dejar de hacerlo. Y si tú tienes una novia, puedes acostarte con ella, todos lo hacen. ¿Eso dice la Biblia? No. El hedonismo es toda esa corriente que apunta hacia el placer. ¿Ok? Carnal, no en la carne estoy hablando. Pero hace 8 días yo les dije que nosotros tenemos que sufrir en la carne. ¿Se acuerdan que les hablé de los dos sufrimientos del cristiano? Uno de ellos es cuando tú sufres en la carne. Hay que sufrir en la carne un poco. No pasa nada. Dios nos cuida tanto que nos dice: tengan cuidado con ciertos placeres, porque esos placeres son una trampa. Ellos te van a traer una dura aflicción, un duro trabajo. Yo veo muchachos que comienzan en depresión y a veces comienzan con unos pesos que no tenían. Ellos eran alegres, de un momento a otro están tristes. De un momento a otro están con desánimo, con desaliento, y ya no son los mismos niños que veíamos antes. Hablo con ellos y no me meto en la vida privada de la gente porque no me corresponde, pero en ocasiones ellos abren el corazón. Y saben, yo que he descubierto que después de una relación sexual, cosas comienzan a pasar en ellos. Y es que la Biblia lo dice: el que se acuesta con una ramera, una carne es con ella, se vuelve uno con ella. Dice la Biblia, ¿o no? Cuando dos personas se unen y cuando tienen relaciones sexuales, comparten lo que llevan dentro. Hay una transferencia. A la luz de Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo es el ser de un ser humano, ¿o no? O sea, es un ser, el complemento del ser mejor. Entonces, ¿qué pasa? Hay una transferencia. Te acostaste con alguien, algo te pasó de esa persona y por eso estás así. Esto no es un juego. Es que esto
deberíamos ponerle más seriedad de lo que el mundo le da. Si Dios dice que debemos guardarnos y estar limpios hasta el matrimonio, ¿es por algo o no? No solo lo dice por cohibirnos de un placer, Él lo dice porque nos ama, porque quiere cuidar de nosotros. El sexo es una bendición, Dios lo creó, Dios inventó el sexo. Pero para que el sexo sea sano y sea de bendición, debe estar dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio siempre será un peligro, siempre. Amén. Pero el pastor está anticuado. Te estoy predicando la palabra de Dios, porque te amo. Porque quiero que tú no tengas que enfrentarte a dolores innecesarios. Si igual te das con la vida y te estrellas y regresas desbaratado, igual te vamos a amar y te vamos a ayudar a reconstruirte. Y el Espíritu Santo va a hacer fuerza y va a enderezar tus sendas torcidas, yo sé. Pero si una palabra te puede cuidar para que no vayas y te estrelles, te la predico. Porque te amo. Es que esto no es porque sí. No es que los cristianos seamos amargados. No, por el contrario, hay gozo y paz en la obediencia a Dios. ¿Quieres perder tu paz? Ve y revuélcate en el mundo. ¿Qué vale más? ¿Un rato de placer? ¿O mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué vale más? Porque cambias tu primogenitura por un plato de lentejas. ¿Estás como Jacob? No, tú deberías hoy entender, porque el Espíritu Santo es quien te lo está diciendo. Yo solo soy un canal que Dios está usando. Pero créeme que es Dios quien te trajo hoy acá para decirte estas palabras, porque te ama. Yo tengo a mi esposa, la amo con toda mi vida y yo sé que ella me ama a mí. Y tenemos un lindo hogar, una linda familia. No ha sido fácil mantenernos ahí juntos. Hemos tenido momentos difíciles. Hemos tenido que sufrir en la carne muchas veces. Pero hay un buen resultado. El sexo fuera del matrimonio es un peligro. Es un peligro. No le creas al diablo. El diablo miente. El diablo te quiere mostrar una mentira. Cuando Satanás le entregó a Eva la fruta, le dijo: no va a pasar nada. No va a pasar nada. Cómetela. Es que Dios no quiere que tú seas como Él. ¿De verdad?, le dijo Eva. Sí, dale. No pasa nada. Mira qué rica está. ¿Y qué hizo Eva? Comió. Y tengan cuidado, no sea que la serpiente que con su astucia engañó a Eva haga que sus sentidos sean distorsionados, dice la palabra de Dios, y terminen ustedes aprobando lo que los destruye. Pablo dijo: es bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Porque la decisión la tomas tú, nadie la toma por ti. Eres tú quien decide. Y resulta que eres tú quien te sentencias a unos castigos en la vida que podrías evitar. Pero la palabra es vida, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, el camino de vida es la reprensión del que te instruye. Por eso yo creo que si esta palabra está quedando en tu corazón sembrada, esta palabra te librará. Y tú no tendrás que experimentar nada de lo que este mundo con engaño te hace comer, porque lo que tú estás comiendo hoy es la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? ¿Cuántos están bendecidos? Entonces no le busques males al cuerpo. El que peca con pecados sexuales no solo peca contra Dios, sino que también peca contra su cuerpo. Lo dice la Escritura. Yo era niño y crecí en un ambiente de pastores, de gente, y siempre desde niño me enseñaron la palabra de Dios. Y mi papá llevaba personas a predicar a la iglesia que contaban tremendos testimonios, espectaculares. Ellos decían cosas como esta: yo fui guerrillero, maté tantas personas, puse bombas, hice esto, masacré, etcétera, pero un día me predicaron de Cristo, Cristo me cambió, me transformó, y hoy predico de Jesús a todo lugar donde voy. Y todos: wow, tremendo. Y aplaudíamos esos testimonios porque son impresionantes, ¿o no? Que Dios haga algo con una persona así, wow.
Yo era prostituta, yo me acosté con tantos hombres, yo adquirí tantas enfermedades, yo hice esto, lo otro. Y luego alguien me predicó de Jesús y el Señor cambió mi vida. Ahora soy una mujer nueva, me casé, tengo un esposo, tengo hijos, Dios me dio una bendición y hoy predico la palabra. Y todos gritábamos emocionados al escuchar estos mensajes. Pero yo me preguntaba, ¿y yo qué digo? Yo no tengo algo así para contar, ¿sí? O sea, yo nunca voy a impactar a nadie con mi vida, porque yo no puedo decir es que yo era malo y Dios vino y me cambió y me transformó y entonces me hizo una persona buena. Y yo pensaba que necesitaba probar un poco de mundo, hundirme un poco, luego salir y contar el testimonio para ser impactante con lo que decía. Yo tenía esa idea, de verdad. Lo que pasa es que yo no entendía la diferencia entre lo espectacular y lo sobrenatural. Ahora sí lo entiendo. Que una niña venga y se pare acá al frente y diga: me he guardado en santidad, no me he acostado con nadie, estoy esperando el momento en el que Dios me dé mi esposo, me estoy guardando con amor, sirvo en la iglesia, sirvo a Dios, nunca me he emborrachado, nunca he estado en fiestas, siempre he estado con mi familia en sujeción a mis padres y le sirvo a Dios. De pronto nadie va a gritar: ¡uy, tremendo, espectacular! Porque eso no es espectacular, eso es sobrenatural. Eso es muy diferente. Poder mantenerte limpio en un mundo oscuro y sucio, eso es sobrenatural. Y Dios quiere personas con vidas sobrenaturales. En un mundo complicado, en un mundo difícil, donde estamos viviendo tiempos peligrosos, donde podemos brillar como luminares en medio de las tinieblas. Eso es lo que está buscando Dios. Jóvenes así, jóvenes apasionados, jóvenes que marquen una diferencia en este mundo. Yo fui pastor de jóvenes muy joven. Aquí hay personas que desde esa época me conocen, ¿o no? Tenía, no recuerdo, 18, 17, 18 años, 19, no recuerdo exactamente, era pastor de jóvenes. Nunca nadie puede decir que yo estaba con cuentos con las muchachitas donde estaba allí, porque no era así. El Señor me daba la fuerza para guardarme y el Espíritu Santo de Dios estaba conmigo. Y hacíamos reuniones de 100 jóvenes, de 150 jóvenes, donde eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando yo era joven, le dije a Dios: Señor, yo voy a guardarme para ti, pero quiero que tú me levantes, Señor. Quiero servirte con mi vida. Y empecé como a los 17, 18 años, después de haber cometido algunos errores, sí, porque tenía una mala idea, ¿no?, de lo que era. Cuando entendí que podía tener una vida sobrenatural con Dios, entonces le entregué mi vida a Dios. Esperé, Dios me dio la hermosa esposa que tengo, me dio una familia preciosa, me dio un camino tan lindo que he venido caminando durante estos años. Me dio la dicha de ser pastor, de tener una iglesia, de poder hablarles y predicarles de Jesús. Digo, sí se puede. ¿Cómo que no? Sí se puede. Claro que se puede. Se puede mantenernos ahí firmes en medio de la basura, en medio de la oscuridad, en medio del dolor. Este mundo necesita ser transformado, y para ser transformado, este mundo necesita conocer personas transformadas, porque somos el mensaje de Dios al mundo. Somos cartas abiertas leídas por el mundo. Y si no somos sal, entonces ¿para qué sirve nuestro evangelio? Tiene que haber una diferencia. Aleluya. ¿Alguien lo cree? Y luego dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Yo conozco muchos así en la vida. Muchos. En mi vida he conocido personas con apariencia de piedad. Un día sufrí una decepción, y te lo confieso hoy, porque había un predicador a quien yo admiraba muchísimo de joven. Me gustaba mucho cómo predicaba. Aparte de eso, él tenía unos dones sobrenaturales que funcionaban en él. Él tenía palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y cuando él estaba predicando, él podía mirar a alguien en los ojos y saber la vida de esa persona. Y yo decía: ese señor es impresionante, es un hombre de Dios tremendo. Después de unos días se descubrieron cosas de él horribles.
que él se acostaba con muchas mujeres y que hacía cosas muy, muy aberrantes, y eso salió a la luz y fue un escarnio horrible. Y entre los más decepcionados estaba yo. Y yo me acuerdo haberle dicho a mi papá un día, y yo le dije a mi papá: no, qué decepción, mire, tanto que buscaba a Dios y tanto que decía, y mire con las cosas que salió. Nada, eso es mentira, esto es un cuento. Y yo le hablé hacia mi papá, y mi papá me sacudió y me dijo: escúcheme, ¿usted ha visto? ¿Acaso Dios alguna vez le ha fallado a usted? Yo le dije: no. ¿Alguna vez ha visto en mí, me dijo mi papá, algo así? ¿Alguna vez ha visto en mí algo así? Yo le dije: no, papi. Me dijo: ok, no todos somos iguales. No todos somos iguales. Por eso estamos en este mundo, para marcar la diferencia. Para que donde el nombre de Dios fue blasfemado, nosotros podamos levantar el nombre de Cristo como una bandera. En medio de la desesperanza, decir: sí se puede, sí se puede. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sí se puede. ¿Cuántos creen que sí se puede? Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Sí se puede. Y dice la palabra de Dios ahí: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Janes y Jambres, les voy a decir para que estén conceptualizados, Éxodo 7:11 está la historia. Estos brujos que se opusieron a Moisés tratando de hacer señales similares a las que Moisés hacía. ¿Se acuerdan? Aarón soltó la vara y se convirtió en serpiente, y entonces aquellos hechiceros y trataron de hacer lo mismo e imitaron lo que Dios hacía. O sea, esto habla acerca de cosas que se parecen a la verdad, pero no son la verdad. De lo cual debemos tener mucho cuidado, porque no todo lo que brilla es oro, dice el dicho, y es verdad. Si tú vas donde un brujo, el brujo va a hacer algo y va a funcionar, pero que funcione significa que es la verdad. No. Si funciona, ¿significa que es bueno? No. Por eso la palabra siempre será lo que nos lleva a la verdad. Puede hacer mil cosas y pueden funcionarle, pero si está por fuera de las escrituras, huyan de ahí. Váyanse lejos de eso. No toquen esas cosas, son inmundas. De hecho, son más peligrosas porque son profanas. Es mucho más peligroso que el engaño mismo que se muestra, o mejor, que la mentira misma que se muestra de frente. El engaño es peligroso porque viene disfrazado de verdad. Evita eso. Yo les contaba que en la 42 habían brujos en el primer piso donde nosotros funcionábamos como iglesia en el segundo. Y yo tuve que entrar donde los brujos varias veces. Y ellos tenían imágenes, tenían la Virgen, tenían, bueno, la que llaman, que es la Virgen, tenían arcángeles, supuestamente el arcángel Gabriel y no sé qué más arcángeles, les prendían velas, llegaba la gente con enfermedades y ellos les daban cosas, líquidos que se tomaran, y una cantidad de cosas horribles, hacían saumerios y era horrible. Tú entrabas ahí, sentías la opresión del diablo y salía la gente llorando y diciendo: esto funciona. Pero porque funciona no quiere decir que sea bueno. ¿Sí o no? Hay un librito pequeñito que se llama Duelo con el Diablo, te lo recomiendo, es de Kenneth Hagin, para que lo leas si quieres leerlo. Porque el enemigo, para poder engañar, imita las cosas de Dios, y entonces hace que incluso los mismos hijos de Dios se vayan tras el engaño. Huye de eso. Si no está en la palabra de Dios, no va, y punto. Una señora un día me dijo: pastor, mi mamá se me ha aparecido, la he visto. Su madre ya había muerto, ¿no? Hace unos años. Pastor, mi mamá se ha aparecido a entregarme unos mensajes lindísimos. Yo: ¿cómo es eso que tu mamá se te apareció? Sí, mira, mi mamá se me apareció, yo estaba durmiendo, ella llegó, yo la vi, me desperté y la seguía viendo. Y ella me hablaba y me decía unas cosas muy bonitas acerca de mi familia, y me dijo cosas de mis hijos, y cuando vi era verdad, era mi mamá, pastor. Entonces yo le dije: no era tu mamá. Pero es que yo la vi. No era tu mamá. Porque bíblicamente nadie que se va puede volver. ¿Estamos? Entonces, ¿quién era?
Seguramente un demonio que se disfrazó de tu mamá. Y eso le molestó mucho a ella. ¿Cómo vas a decir eso? Se molestó conmigo. De pronto no se lo dije de la mejor manera, quizá. Se molestó conmigo porque yo había dicho que lo que había visto era un demonio. Claro, ella se molestó porque para ella eso era mejor dicho. Yo le dije, ten cuidado. Satanás se disfraza como ángel de luz para buscar a quien engañar. Y Satanás puede personificarse, puede tomar formas para engañar incluso a los escogidos de Dios. Eso dice la Escritura. Entonces ten mucho cuidado. Eso no es posible. Ten mucho cuidado. Porque la palabra de Dios habla al respecto y es tajante con el tema, diciéndote que no vayas donde los agoreros, donde los adivinos, donde los que consultan los muertos. No trates de comunicarte con los muertos porque eso es algo abominable a Dios. Lo dice la Escritura así claramente. Le mostré los versículos de Deuteronomio, lo mostré en Números, le mostré que la palabra de Dios habla de eso. ¿Saben qué hizo esta mujer? Se fue para donde un medium. Porque ella dijo, está equivocado, yo sé que es mi mamá, yo sé que es mi mamá. Y se metió en el cuento que es su mamá. Terminó donde los brujos, terminó por allá consultando a los muertos y haciendo otras cosas horribles. Hasta tabla ouija después resultó haciendo. Una persona que conocía de Dios, que se congregaba en una iglesia, ¿cómo pudo ser tan débil en su fe? Porque si tú no eres enseñado en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina puede hacer que tú te muevas de la firmeza. Entonces necesitamos ser entrenados en la palabra de Dios y estar listos, porque el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y si hay algo que no es de Dios, tú en tu espíritu vas a poder saberlo, pero tienes que entrenarte para esto. Cuando tú te entrenas en la palabra de Dios, tú desarrollas tus sentidos espirituales para no comer cuento, porque Satanás se disfraza como ángel de luz para tratar de engañarte. Entonces, aléjate de eso. Estos hombres de los que habla acá, Janes y Jambres, se resistieron a Moisés para que el pueblo de Dios no fuera en libertad. Y es exactamente lo que pasa hoy. Satanás se disfraza, imita lo de Dios para que tú no vivas una vida en libertad. ¿Qué quiere Dios? Que tú seas libre. Que seas libre del temor, que seas libre del pecado, que seas libre de las ataduras, de todo lo que traías de antes, que seas libre en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo. Eso es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Satanás? Mantenerte esclavizado. Y estos dos hombres se opusieron a la obra de Dios para impedir que un pueblo fuera libre. Cualquier cosa que es contraria a la verdad de Dios, lo único que va a lograr, si tú la sigues, es mantenerte esclavo. Pero tú no, tú eres un hijo de Dios que tiene sus ojos abiertos a la palabra del Señor. Amén. Tú tienes desarrollado tu discernimiento entre el bien y el mal, porque dice la palabra que aquel que ejercita sus sentidos espirituales tendrá discernimiento entre el bien y el mal. Amén. El espíritu tiene sentidos, hay sentidos espirituales, hay una visión espiritual, hay una audición espiritual, un olfato espiritual. Alguna vez yo te prediqué de los sentidos espirituales, no voy a entrar ahí, pero hay sentidos que tenemos que desarrollar para cada día tener el discernimiento más agudo entre el bien y el mal, cosa que tú identificas fácil. Esto no es de Dios, chao, no va conmigo. No, pero mira que súper lindo las energías, que cuando tú haces esto, entonces vas a poder entrar en una aura diferente, un nirvana mejor y mayor y no sé qué. No, eso no es de Dios, chao, fuera. No, que si tú prendes la velita roja y la pones en tal lugar, y si cuelgas una mata de sábila, y si haces esto, eso no es de Dios. Eso es agorería, eso es fetichismo, eso es hechicería, eso es brujería, eso es abominación delante de Dios. Ten mucho cuidado, estamos en tiempos peligrosos. ¿Ya has hablado con esas personas que te hablan de nueva era y de esas religiones que han venido de Oriente y hablan más espiritual que los cristianos? Y hablan de Dios de una manera tan linda que eso el que no entiende la Biblia queda engatusado ahí. Porque hablan tan románticos. Parece un discurso populista que tú escuchas y quedas como wow, tremendo. No, tremendo no, es veneno. Huye de ahí y concéntrate en la palabra de Dios. Continuemos. Luego dice así:
Y esto me gusta. Presta atención. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora, réprobos en cuanto a la fe también es para resaltarlo. ¿Por qué? O sea, ¿qué es una persona que es reprobada en cuanto a la fe? O sea, que la fe no le funciona. A ti la fe tiene que funcionarte si la haces como dice la palabra de Dios, sin recurrir a nada físico. Porque si tú necesitas algo físico para creer en algo, eso se llama idolatría y eso se llama fetichismo. La fe es en Dios, en el poder de Dios, que tú crees lo que Dios dice, aplicas las reglas de la fe y cuando te ejercitas en esa fe, la fe comienza a funcionar. Pero a muchos la fe no les funciona, son réprobos en la fe. No les funciona la fe, algo está mal, porque tiene que funcionar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene que funcionar. O sea que también es muy bueno para poner el termómetro y medir y darse cuenta uno cuando una persona es de Dios o no es de Dios por su fe. Su fe, ¿funciona o no funciona? Claro, no solo la fe, mira lo que sigue diciendo. Ellos no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido, ahora analiza estas 5 cosas y quiero que te las aprendas de memoria. 5 cosas importantes. Tú has seguido, número 1, mi doctrina. Di conmigo doctrina. ¿Qué es lo primero? Doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si tú tienes una mala doctrina, tendrás mal todo de ahí para allá. La doctrina tiene que ser centrada, puesta en la palabra del Señor. Entonces dice Pablo, ustedes han imitado de mí la doctrina. Pero no queda en la doctrina. Número 2, ¿qué sigue? Conducta. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Primero qué es? No, pero dímelo fuerte, ¿qué es primero? Doctrina. ¿Y qué es segundo? Conducta. La conducta habla de la excelencia moral. Esa palabra arete en el griego que significa perfección moral. Cuando la persona, el cristiano, se ha perfeccionado moralmente, que ya no practica ninguna de las cosas de este mundo. Él se mantiene en la fe, él se mantiene en Dios, él se mantiene en su santidad. Esa es una persona digna de imitar. Pero eso es como resultado de la buena doctrina. Si tú tienes una buena doctrina, lo que sigue es que tendrás una buena conducta. Okay. Ahí de hecho tú sabes si tu doctrina es buena o es mala. Porque tu doctrina buena siempre te llevará a una buena conducta. Y luego te llevará a ¿qué? Número 3, propósito. Hay visión, hay propósito. Entiendes tu llamado. Tú ya sabes y caminas con un objetivo en la vida. No vas por ahí porque sí. Hay un dicho que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces se montan en cualquier bus porque no saben para dónde van. Pero tienes una buena doctrina, entonces tienes una buena conducta. Y entonces tienes propósito en la vida. Pastor Ernesto Alemán nos enseñó algo impresionante. ¿Se acuerdan? Él dijo, no vivas de los milagros del desierto. El que no tiene una visión vive en el desierto. Dios no quiere suplir para cumplir con tus necesidades. Porque eso se supone ya lo tenemos, ¿o no? Eso ya está suplido. Dios quiere suplir para tu visión. Eso cambia las cosas. Cuando tú ves que todo lo que necesitas está suplido, ya tienes una buena doctrina, una buena conducta, ahora tienes una buena visión. Porque te estás portando bien. Entonces todo comienza a multiplicarse, todo comienza a fluir. Una vida en santidad trae muchas bendiciones, ¿o no? Muchas. ¿Cuál es el camino a la prosperidad? Obediencia a la palabra de Dios. Camina en obediencia y en tu vida se reflejará la abundancia del cielo. Y sabes para dónde vas. Dios que quiere patrocinarte tus sueños, tu visión. Porque ya tenemos todo suplido. Es que se supone que aquel que está caminando en obediencia no le falta nada. ¿Somos ricos o no? Yo no estoy diciendo que seamos millonarios, estoy diciendo que somos ricos. ¿Quién es una persona rica? Aquella que tiene suplido todo lo que necesita. Por eso somos muy ricos.
Amén, ¿lo creen o no? ¿Hay un plato en tu mesa todos los días? Somos ricos. ¿Hay salud? Somos ricos. Somos muy bendecidos. Tenemos una iglesia local. Somos ricos. Somos bendecidos. Entonces eso es como lo normal. Lo que debería ser tu diario vivir. Tienes buena doctrina, tienes buena conducta. Tienes buena conducta, tienes un propósito en la vida. Ahora, todo lo que Dios comienza a suplir no es para que pagues tus compromisos, porque eso tiene que ya estar suplido. Realmente ahora Dios comienza a suplir es para tu propósito. Para que tú puedas hacer tu propósito en la tierra. Es cuando pasas a un escalón más alto. Es cuando comienzas ahora a caminar en una dimensión diferente. Sales de lo ordinario de la vida, el pagar deudas, el pagar facturas, el pagar el colegio de los niños, el cumplir con esto. Entonces tú ya no te preocupas por nada de eso. Ya ni siquiera piensas en eso. Porque como estás caminando en buena doctrina, como estás caminando en buena conducta, lo que sigue ya está. Entonces tú ya ni piensas en eso de verdad. Sí, toca pagar, paguemos. Sí, claro, ya está, listo. Que el colegio, toma. Que es listo ya, Dios provee para todo, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahora ya tú no te desgastas en tu mente pensando en el día a día, porque es que eso es muy desgastante. No estás ahí todo el tiempo, no, es que no hemos pagado eso, venga, ¿qué hacemos, Dios mío? Miren el trabajo tan duro que es el uno estar así. Es una maldición. Ya cuando tú has avanzado, cuando tú has con tu buena doctrina modificado tu conducta, ahora entonces vas a ver que tu mente se ocupa es en lo que viene, en los proyectos. Estás preocupado, no preocupado, más bien estás enfocado mejor, enfocado en lo que Dios te puso a hacer. Y comienza a despertarse un sueño. Y entonces Dios comienza a poner algo en tu corazón, ese proyecto, ese negocio, no sé, algo más allá, tu ministerio, tu llamado, cosas que el Señor te dijo que hagas y comienzas a caminar hacia allá. Y ves que ahora la bendición, la abundancia viene es para construir tu sueño. Pero el sueño que Dios plantó en ti, ¿no? Aleluya. ¿Cuántos quieren ir hacia allá? ¿Podemos ir hacia allá? Claro que sí. Pero ahí no queda. ¿Cuál es la cuarta? Fe. Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe. Porque la fe es una vida, la fe no es un momento, la fe es una vida. No es que tengamos momentos de fe, no tenemos vidas de fe. Tú sabes cuando estás en ese nivel, cuando ya no vives preocupado. Tú ya sabes que tu vida se ha convertido en una vida de fe. Cuando ya nada te quita el gozo. Ya estoy en fe. Gloria a Dios, tampoco es como que ya me confié y me relajé, no, voy hacia adelante. ¿Sí? Mi confianza está en Dios. Pero si tú has avanzado en Dios, tú te das cuenta que si hay un nivel superior de fe que antes, ¿o no? Estás tranquilo, ya no estás peleando que porque se hizo, que ahorre agua, por favor, que apague la luz, que mire, porque claro, hay que economizar, está bien, digo yo, hay que ser buenos administradores, pero ya cálmate. Esa obsesión a veces es como esa obsesión a veces es el reflejo del temor que hay en tu corazón. ¿En serio? Porque estás pensando que no te va a alcanzar. Pero sí te va a alcanzar porque Dios es tu proveedor. Amén. ¿Sí lo creen? Entonces ahora ves que tu vida es una vida de fe. No es un momento de fe, es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Ahora todo está como visto, ahora está visto de una manera diferente. Ya no vemos la vida como antes. En serio. O sea, es que nos preocupa acaso que si hay otra pandemia, eso ya no nos preocupa. Si acaso nos preocupa que de pronto haya un colapso económico, eso ya ni lo pensamos. Que de pronto hoy no vendemos en el negocio, eso ni lo pensamos.
Tú estás tan confiado en Dios que puedes vivir tranquila esta vida, tranquilo esta vida. Puedes ir a la cama a descansar como un niño, gozar de los tiempos libres, jugar con tus hijos, ir y tener una buena noche con tu esposa. Aleluya. Y no como hay con la preocupación, no, estoy preocupado. No, eso también es un regalo de Dios. ¿Eres casado? ¿Cuántos son casados acá? No, pero sin pena, levanten la mano tranquilo. No les voy a decir nada vergonzoso. Ve y disfruta del buen sexo con tu esposa. Es un regalo de Dios. Que una preocupación no te dañe eso. ¿Qué pasa? No, tengo dolor de cabeza. Dicen que las mujeres con frecuencia tienen dolor de cabeza, pero tú estás confiado en Dios. Amén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, bueno, ahora procreen. Ellos dijeron, pero ¿cómo? No sabían, ¿no? Entonces Dios les dijo, miren, vayan allá detrás de esos matorrales y déjense llevar. Entonces Adán se fue con Eva a los matorrales. Dios se quedó ahí esperando a ver qué. Y al rato llegó Adán. Le dijo, Señor, ¿qué es el dolor de cabeza? Ah, mentira. No, mentira, es un chiste. Pero podemos disfrutar de la vida también. ¿Sí lo crees o no? Tú estás en fe que puedes disfrutar de la vida que el Señor te dio. Sanamente, alegremente. Es que la vida con Dios es una vida feliz. ¿O no? ¿Tú eres de los que piensan que ser cristiano es amargado? No, estás muy lejos de la verdad. Ser cristiano es lo más rico que existe en la vida. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la alegría del corazón. Es la ilusión de vivir. Eso es ser cristiano. Es la esperanza inamovible de que siempre habrá algo nuevo, porque sus misericordias todos los días despiertan para nosotros. Es creer que sus maravillas están disponibles todos los días para nosotros. La vida con Dios es una vida de expectativa. ¿Qué me tienes para mí hoy, Señor? Algo nuevo tienes para mí. Tú nunca me fallas. Es más, siempre me enamoras y me sorprendes. Siempre con tus detalles haces que mi corazón esté más pegado al tuyo. Te he conocido, te he probado. Después de esto no quiero probar nada más. Este mundo no me atrae. Mi carne a veces me dice que sí, pero yo la mantengo ahí quietica, porque yo sé que si quiero vivir una vida dichosa es solo contigo, porque no existe bien fuera de ti. Eso dice la palabra, ¿o no? No hay bien fuera de ti. Eso es Salmos 16, creo. Sí. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Sí, eso es Salmos 16, versículo 1 en adelante. Pero ¿para quién? Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda su complacencia. Pero se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Y ahí lee el capítulo 16 de Salmos. Es hermoso. Es hermoso. En ti he confiado, Señor. Aleluya. Por eso sé que tú me guardas. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que no hay para ustedes bien fuera de Dios? Esto es divino. Qué cosa tan maravillosa, ¿no creen? Entonces dice fe, pero hay una más. ¿Cuál es la otra? Volviendo al texto. Longanimidad. Di conmigo longanimidad. Esa palabra longanimidad, no sé si conoces el significado, si no te lo voy a enseñar porque es muy chévere. ¿Sabes qué es longanimidad? Yo sé que suena como longaniza, pero no, escúchame. Longanimidad, es que está como largo ahí. Pero longanimidad es del latín longus y animus. Longus y animus. ¿Sí? Son dos palabras que componen una que es longanimidad. Longus es largo, eso significa largo. Y animus significa alma.
¿sí? O sea, es de lo que significa como de donde viene la palabra alma, y donde también viene la palabra ánimo, obviamente. O sea, cuando vamos a la raíz etimológica de la palabra, vamos a entender que longanimidad es tener un alma fuerte, un ánimo largo, ¿sí? O sea, ser resistentes. Es poder tener una capacidad de aguante en medio de las circunstancias difíciles. Eso es longanimidad. Entonces fíjense que ahí hay algo maravilloso, porque una buena doctrina te trae. No, la segunda. ¿Cuál? Conducta. ¿Y luego qué te trae? Propósito. ¿Y luego? Eso. Longanimidad. Esa es la misma palabra de donde se deriva la palabra benignidad. ¿Sí? Benignidad. De longanimidad. O sea, benignidad no es lo mismo que bondad. Por eso están separadas. Allá en Gálatas dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Benignidad, bondad. No están en lo mismo. Bondad es hacerle bien a otro, ¿no? Es dar, es bendecir a otro, es ayudar siempre al otro. Pero benignidad es más profundo. Porque benignidad es que tú tienes la capacidad de soportar los momentos difíciles sin dejar de ser una buena persona. Eso es benignidad. Que tienes una fuerza desarrollada y en tu alma tienes una capacidad larga de aguante. Cosa que puedes vivir bajo presión, en gozo y en generosidad con las personas que te rodean. Maravilloso, ¿no crees? O sea, que tú puedas seguir siendo una buena persona aún cuando estás pasando por la más dura aflicción. Eso es longanimidad. Puedo decirte de una manera más sencilla, una capacidad de aguante mayor. Si tú tienes una buena doctrina, mira todo lo que pasa. Esas 5 cosas son maravillosas y después está amor, ¿cierto? Y paciencia, pero es que amor realmente es como lo que encierra todo, ¿no? Porque todas las anteriores cosas son cualidades del amor. Paciencia también tiene que ver con lo mismo, pero estas 5 primeras quiero que te concentres, que las recuerdes siempre, anótalas, siempre dile, Señor, yo quiero tener estas 5 cosas en mi vida, estar plantado en lo que tú me enseñas, en tu verdad, no estar por doquier con cualquier viento de doctrina fluctuando en mi fe. No, Señor, yo quiero estar parado en la verdad. Quiero que mi buena doctrina me haga tener una buena conducta en la vida, me haga tener propósito. ¿Qué más? Fe. ¿Qué más? Longanimidad. A ver, ¿quién me dice las 5? No, es que amor. Bueno, sí, amor. Vamos a orar por Edith. Doctrina, no, si amor es el conjunto de todo. Muy bien. Si amor es como lo que encierra todo. Gracias, Edith. Es que tú estás un poco más allá. Pero descifrando estas 5 cosas, ¿cuáles son? Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Ya aprendiste que es longanimidad, ¿verdad? Tener un ánimo largo, un alma fuerte. Eso es longanimidad, es tener control sobre nuestras emociones, es no dejarnos desmoronar cuando viene el momento difícil, sino que podamos mantenernos fuertes allí. Y quiero terminar el pasaje para terminar la predicación. ¿Qué dice acá luego? Aleluya, dice, sigamos leyendo, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. En Listra fue donde apedrearon a Pablo, ¿no? Que lo mataron prácticamente, pero resucitó. Luego dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Es como, versículo 14 en adelante es como el centro de la escritura, es el corazón. Pero tú, ¿qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has aprendido
Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y terminamos con el versículo que todos conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esos tiempos peligrosos necesitamos su palabra todos los días. Solo la palabra te hará mantener en estas 5 cualidades de un hijo maduro de Dios. Solo la palabra de Dios hará que tú no te contamines con el mundo. Solo la palabra de Dios hará que tú no le metas levadura a tu doctrina. Es la palabra de Dios, pegado a ella, la que te mantiene en una sana doctrina, en una sana conducta, en un propósito, en una fe sólida y en una vida de longanimidad. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. Aleluya. Levántale tus manos ahí. Él está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios te ha puesto una palabra en el corazón hoy. Que ya no seas el mismo. Es tiempo de crecer, de avanzar. Y creo que Dios, palabra tras palabra, nos está llevando allí. Lo he notado, he visto, Dios está insistente con cosas, con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos un buen mensaje al mundo, que seamos una buena carta para el mundo. Entonces aceptamos y le decimos: Señor, amén. Eso quiero ser.